Ya está grabando, vale. Entonces, el tema que estamos viendo se llama la causalidad del tipo Rubin. Vimos la teoría, la filosofía y ahora estamos viendo la práctica. Inclusive hicimos unas simulaciones en R de 4 diferentes grupos contrafactuales. Esa fue la palabra de la mañana. Entendíamos que era ese escenario hipotético de qué hubiese pasado si el que no recibía el tratamiento sí lo recibía y si el que estaba en el grupo de tratamiento no recibía el tratamiento. Donde el tratamiento viene siendo una intervención, una nueva medicina o la adquisición de un año más de educación, cualquier interpretación de ese estilo. Hablábamos de estos 4 grupos y que podíamos calcular solamente con 2 de ellos un efecto de tratamiento medio o Average Treatment Effect, ATE. El ATE lo podíamos calcular solo con 2 grupos. ¿Por qué? Entonces veamos qué está pasando ahí con esos 2 grupos. Teníamos a Y1T y a Y0C y le calculábamos una media a uno y una media al otro. Es decir, que estábamos en este punto que estoy resaltando en las slides. El artificio que vamos a hacer ahora es sumar y restar por la misma cantidad. Vamos a sumar y restar valor esperado de Y0T. Entonces no se me altera la igualdad si tú sumas y restas el mismo término. Luego vamos a reagrupar y vamos a pasar este que está negativo para acá y este que está positivo lo dejamos ahí. Y me queda que el average treatment effect va a ser igual al valor esperado del grupo Y1T, que ya lo definimos, ya sabemos qué es, menos el valor esperado de Y0T, más el valor esperado de Y0T menos el valor esperado de Y0C. ¿Por qué lo ponemos en este orden? Para poder agrupar los 2 primeros y los 2 últimos de la siguiente forma. En el primer caso, lo vamos a llamar el ATT, el efecto de tratamiento sobre los tratados. Es decir, la diferencia en la variable de respuesta de los tratados en su valor cuando sí los tratan versus su valor en el escenario hipotético en el que no los tratan. Este primero es el que ocurre y uno observa, y este fue el que nos tocó construir como contrafactual con los valores de esta mañana. Esa resta te dice solo para el grupo de tratados cuál es en promedio su efecto de tratamiento. La otra parte que queda de la expresión anterior es una de las más importantes en esta teoría porque es el efecto del sesgo de selección. ¿En qué consiste? Nos va a quedar el valor promedio de la variable de respuesta para los tratados en el contrafactual no observado en el que no se les trata, menos el valor promedio de la variable de respuesta del grupo de control en el mundo observado en el que no se les trata. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que, vamos a verlo, ¿por qué se considera un sesgo de selección? Es la diferencia en la variable de resultado entre los tratados en el universo paralelo en el que no los trataron y los no tratados en el universo observado. Vamos a ponerlo como un ejemplo más intuitivo para entender qué pasa ahí. Supongamos que Y es un indicador de la salud de una persona, ese indicador que les mencionaba, que puede ir de 0 a 100, donde 0 es estar muriéndose y 100 estar muy, muy sano como un roble. Y supongamos que el tratamiento es ir al hospital. Si tienes un grupo de personas, 100 personas, a 50 de ellas le dices, te voy a asignar el tratamiento, es decir, ustedes van a ir al hospital a que los atiendan. Y los otros restantes 50 no van a ir, sería el grupo de control. Entonces, ¿qué es Y? ¿Qué es el sesgo de selección en este caso? Miren la fórmula de nuevo. Va a ser una diferencia de la salud, de la cantidad o del nivel de salud. Interrupción. Va a ser la diferencia entre la salud de un grupo de personas con otro grupo de personas. ¿Quiénes? Vamos a restarle la salud
de los que fueron al hospital en el universo paralelo contrafactual en el que no fueron, menos la salud de los que no fueron al hospital en el universo observado. Es un poquito trabalenguas, ¿no? Por eso gasté tanto tiempo en la mañana en explicar qué era 0T, 0C. Y es muy fácil que ahí haya un sesgo de selección diferente de 0. ¿Por qué? Miren que esta parte de acá significa tratados. Y en este caso, tratados es que van al hospital. Y si uno se pregunta, ¿cuál es la razón lógica para que una persona con todas sus ocupaciones de la semana trabajando y haciendo cosas, se seleccione y se meta en el grupo de gente que va al hospital? La principal razón para que eso pase, para que ese T sea igual a 1, debería ser que la persona se sintió mal. Se sintió tan mal que dijo, voy a tener que ir a urgencias. Un porcentaje pequeño quizá vaya por control de rutina, pero en general su red está causando problemas de calidad de la llamada. Vale, en general, el que tiene este T igual a 1 es porque de entrada no tenía buena salud. El Y que uno podría esperar en promedio debería ser bajito. Compárenlo con el de alguien que está en el grupo de control, alguien que no tuvo que ir al hospital. Esa persona, en promedio, uno esperaría que su salud sea más alta que la de los que sí tuvieron que ir. Viendo que matemáticamente ese average treatment effect con un artificio matemático de sumar y restar un término, lo podíamos descomponer en dos efectos y estábamos interpretando el segundo. Y con el caso de que el tratamiento sea ir al hospital, tiene lógica pensar que eso no va a ser 0. Que en promedio esto va a ser bajito, esto va a ser alto y la resta te va a dar negativa. ¿Sí? Volvamos a analizarlo porque es importante. Si Y0C es la salud del grupo de personas, del grupo de control, en el universo observable en que no reciben el tratamiento, ese valor debe ser alto, porque si no fueron al hospital, son sanos. ¿Listo? Si Y0T es la salud del grupo de personas tratadas, en un ejercicio hipotético de medirlos en un universo paralelo contrafactual en el que no reciben el tratamiento, ese valor tiene que ser bajo, porque si ellos fueron al hospital, si ellos estaban en el grupo T, es porque estaban enfermos inicialmente. En cambio, a diferencia de ese caso en el que el sesgo de selección te da negativo, si tú pudieras garantizar que el mecanismo de asignación del tratamiento fuese puramente aleatorio, es decir, que tomas las 100 personas y con un sample, por ejemplo, o con un comando runif, o con algún mecanismo de azar con monedas, eliges el mecanismo de asignación, quién va a quedar en el grupo de control y quién va a quedar en el grupo de tratamiento, haces que automáticamente esas dos restas, esos dos promedios sean iguales a 0. Las medias deberían ser iguales entre los grupos de la línea base, sin importar que tenga uno la asignación o no, porque es que esto fue elegido al azar. Entonces, vamos a hacer esto, vean, vamos a simular los 4 grupos del modelo de Rubin, cada uno con 50 personas para completar una base de datos de 200 personas. La idea es que todo lo que sea control se salga de un proceso generador de datos que se distribuya como una normal con media 20 y desviación estándar de 9. Y que todo lo que sea tratamiento sea igual a eso mismo, pero sumándole un 5, que sería el efecto causal. Comencemos por ahí. ¿Qué se les ocurre si tienen que simular eso? Vamos a partir de 0. Bien, vamos a ir haciéndolo. Entonces necesitamos dplyr, necesitamos una semilla, necesitamos un grupo de control donde haya 100 personas. Un grupo de tratamiento con 100 personas.
El número total de personas es la suma de 100 con 100 y me va a dar 200. El efecto causal que sea de 5. Este es un ejemplo para ilustrar el sesgo de selección. Y que la variable de respuesta salga de tomar un valor base con todas las observaciones, media de, ¿cuánto me dice el ejercicio? Media de 20, desviación estándar de 9. Vamos a correrlo hasta ahí y miramos la base de datos. Bien, entonces, ¿qué ha pasado acá? Como lo creamos con este proceso generador de datos, quiere decir que estamos em, con 100 personas y cada uno va a tener dos escenarios, cuando lo tratan y cuando no lo tratan. Y este es el inicial, este es cuando no lo tratan. Vamos a construir los demás de pronto con esta función, vean. Puede ser la manera más rápida. Si haces parte de las primeras 100 posiciones, te vamos a asignar como un tratado, una persona que sí va a recibir tratamiento, y vas a tener un 1 en una primera variable y un valor de tu proceso generador de datos más W en otra variable. De lo contrario, vas a tener un 0 y el mismo valor, vas a continuar igual. Entonces no se compliquen en entender mucho todavía esta función, simplemente sepan que la creé para agilidad. Vale, ahí volví. Vamos a seguir construyendo entonces esto de los contrafactuales si nos deja el internet. Si quieren no lo hagamos así. Esa fue una manera rápida, pero que puede ser difícil de poco pedagógica, entonces no lo hagamos así. Vamos a quedarnos con esta primera parte que les copié y la vamos haciendo como más manual. Entonces, en realidad, yo necesito que para las primeras 50 personas, en realidad para las primeras 100, este sea el proceso generador de datos. Luego yo necesito que para las personas de las 51 a las 100, puede ser más intuitivo, ¿verdad? El proceso generador de datos que ya quedó así creado, se le sume me va a tocar hacerlo con un ciclo for, ¿no es cierto? Para todas esas posiciones de las 51 a las 100, yo quiero que el valor que le van a poner a Y sea igual al que ya aparece ahí, porque ya lo creé con la fila 12 más un W. O pongámoslo en el mismo orden de la vez pasada, que los que sean tratados sean los del 1 al 50.
Entonces, si tú primero creas del 1 al 100 con la normal sin ponerle efecto causal y después reemplazas y sobrescribes del 1 al 50 para que se le añada el efecto causal, que es lo que está haciendo la línea 15, los que no sobrescribiste, que son los del 51 al 100, quedan como grupo de control con el proceso generador de datos normal. ¿Ok? Eso es lo que queríamos. Esto me parece más eficiente que como lo tenía antes y es fácil de entender. Entonces, vamos a ir viendo esto y vamos a ir creándole la columna de tratamiento y lo metemos en un data frame, ¿vale? Entonces necesito que esté la variable y por un lado y necesito que haya una variable que se llame tratamiento que tenga unos en las observaciones de la 1 a la 50 y ceros en las observaciones de la 51 a la 100. O sea que vamos a hacerlo con un rep que coja 0,1 y me lo repita 50 veces. ¿Será que esto sí lo hace? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿No oigo bien? No, Robert, te iba a decir, si yo hubiese acá en la línea 12, Ajá. hubiese puesto del 51 al 100 y hubiese hecho otra línea igualita, del 1 al 50 con la misma fórmula y al final es sumo W, es lo mismo, ¿no? Sin el ciclo for. Evitémonos ciclo force porque son muy lentos. Déjame ensayo lo que tú me estás diciendo entonces. Esta misma, pero con 1 al 50. Exacto. Del 1 al 50 y le sumamos el W. Luego a esta se le suma el W. Y luego la otra normalita. Exacto, El el 100. Creo que si nos ahorramos un ciclo for ahí. Vamos a ver. Sí, señor. Nos ahorramos un ciclo for. Vamos a hacerlo sin ese ciclo for innecesario. Es más eficiente. Luego lo meto en un data frame, meto todo el... Eso no lo he anexado, ¿verdad? Entonces vamos a anexarlo. Cambiemos Y. Pues ya queda anexado y le puse las posiciones así. Vamos a imprimir Y para ver qué pasa. Borro todo. ¿Qué pasó? A ver, voy a ejecutar solo la línea 12. Y me dice que no lo encontró. ¿Será que toca inicializarlo? Intentemos de nuevo. Ah, mira, no, ni siquiera tuve que hacer append. R20, no tuve que hacer R20. Muy bien. De todas maneras, metamos eso en un data frame y le ponemos la... ¿Cómo hago ese? Para que me quedan primero 50 ceros y luego 50 unos. Tiene que haber una forma con rep. Esto no me lo hace. Esto no, porque me los alterna. Sería... Me mandaron. Sí. Esta, muy bien, Luis Ramón. Yo iba a hacerle la pregunta de cómo se podía, porque hay una opción que se llama each, que hace esto que hizo quien Davidson, Nacho, eso que hizo Nacho, lo hace más, un poquito más óptimo el each, la opción each. Mírenla acá. Yo iba a ponerme a buscar en la ayuda y todo eso. 50 ceros y 50 unos. Bueno, ejecutamos todo, miramos el dato. Si quieren les copio el código para que lo vayan ahí viendo.
Vamos. A Evelyn ya se le fue la luz, ya van cayendo los soldados heridos en combate. Vamos a ver cuántos sobrevivimos al final. Yo no tengo problema, yo puedo seguir y grabo todo. Entonces vean, estamos jugando, como estamos ya expertos en simulaciones de Monte Carlo y simulaciones, estamos jugando a construir los procesos generadores de datos de cosas que nos van a permitir sacar esos efectos causales con las fórmulas. Y necesitábamos que esas primeras 50 personas fueran tratadas, ya lo logramos. Que las segundas fueran no tratadas, ya lo logramos. Ahora vamos a crearle a las personas de la 101 a la 50 que tengan el mismo valor de estas, pero sin el contrafactual. Perdón, sin el tratamiento, sin el W. Pero que tenga el mismo valor, o sea, que no se vuelva a aprender la máquina esta, sino que sea copiado de cuál hubiese sido su valor en ese punto. Entonces, la forma de hacerlo va a ser esta: datos, columna Y, filas de la 101 a la 150. Espero que esto me las cree nuevas. Vamos a ver. Se puede. Si yo asigno un valor, esto me lo anexa. Ah, no. No me deja. Bueno. Ahorita se lo vamos a anexar. Va a tocar crearlo así, miren. Este va a ser el contrafactual de los que fueron tratados como si no hubiesen sido tratados. Es un Y0T. Y va a tener los mismos valores. Vamos a inicializarlo. Los mismos valores de esto de la línea 15, sin el W. Entonces la forma de hacerlo es devolvernos hacia atrás. Vamos a poner el valor que había en las celdas de la 1 a la 50. Va a tener 50 valores. Y le resto el W. Así voy a llegar exactamente al mismo valor que estaba acá original. Esto lo vamos a llamar con comentarios el contrafactual de los tratados. También necesitamos un contrafactual que sea para los no tratados en el escenario en que sí los tratan. Eso también va a tener una dimensión de 50. Y tiene que ser igual, exactamente igual a esto. Entonces le voy a poner no el mismo proceso generador de datos porque me simularía valores diferentes, sino exactamente el mismo valor. Y desde el 51 hasta el 100. Y como sí los trataron, le voy a sumar un W. Y esto sería el contrafactual del grupo C. Luego voy a anexar todo con un RBIN. Lo que necesito para este nuevo grupo es que haya una variable de tratamiento también. Entonces le hacemos la misma cuestión. Datos contrafactuales, que sea un data frame, donde la primera variable sea Y0T, la segunda variable sea una que se llame tratamientos y que solo tenga unos. Luego una igual que se llame datos contrafactuales del grupo de control, que
tenga a Y1C y ceros. Luego unimos todas estas dos en una que se llame datos contrafactuales, un R20. Es como un pegue vertical, ¿no es cierto? Teniendo estas 100 de abajo, se lo sumamos a las 100 de arriba con un pegue vertical. Y vamos a quedar que datos completos, que es un R20 entre datos y datos contrafactuales. Hasta aquí todavía no hemos metido el sesgo de selección, ya lo vamos a meter. Entonces, de las observaciones de la 1 a la 50, hay un grupo de control que no fue tratado. Aquí comienzan los que sí fueron tratados. Y en la 100 vienen los contrafactuales, los que ¿eso en qué orden quedó? No está al revés. Los primeros yo quiero que sean los tratados. O sea que esto debería ser 1-0. Segundos que sean los no tratados porque no le sumé el W. Y lo demás está bien. Lo demás resto y le sumo. Entonces hagamos esa corrección. No era 0-1, sino 1-0 en una línea por allá arriba. Háganle ese cambio también al de ustedes y ahora sí aparece bien. Los primeros 50 son tratados en el mundo observado. De las 50 a las 100 son no tratados en el mundo observado. De las 100 a las 150 son esos primeros 50 que sí fueron tratados. Y deben tener acá un 0 de que no fueron tratados. Entonces hay que volver a hacerle otro cambio a esa parte del tratamiento al final. En la primera el orden es 1-0 y en la segunda el orden es 0-1. Acá. Entonces vuelve y juega, corrijo. Este sí se lo voy a copiar. Vamos a cerciorarnos que esté bien para no volver a mandarles uno que esté mal. Entonces que tenga unos, luego que tenga ceros, luego que tenga ceros y luego que tenga unos. Muy bien. Este sí se lo voy a mandar. Por favor, ábranlo, ejecútenlo, analícenlo, ábranlo así como yo lo abrí y preparémonos para introducirle el sesgo de selección, que consiste en que esos unos y esos ceros los vamos a asignar con una regla que no sea aleatoria. Es decir, que vamos a ordenarlos de mayor a menor salud y según eso les vamos a poner los unos y los ceros. Vamos a hacer una sección acá para calcular el AT. Recuerden que vamos a tomar la base de datos para acercarle el AT. Y vamos a entubar varias cosas. Un group by, tratamiento y un entubamiento de un summarize. A una cosa que vamos a llamar Yemin, que va a ser igual a la media de N. Y el AT estimado va a ser igual a datos completos AT en, ir ejecutándolo para no hacerlo sobre abstracto.
min de la posición 2 menos el de la posición 1. Y que me lo imprima. Ok. Lienzo en blanco, ejecutamos todo. No hay sesgo de selección, ejecuto todo y me recupera el AT. Sin sesgo de selección. Funciona y me dice que es igual a 5. ¿Vale? Ahí lo copié nuevamente por si lo quieren necear. En esta nueva sección voy a introducir el sesgo de selección. Y lo que vamos a hacer, vamos a eliminar la columna de TR primero. ¿Cómo es que se hace eso? Entonces, díganme qué preguntas tienen hasta ahora para hacer la reasignación. Voy a cambiar la forma en que esa columna tratamiento tiene los unos y los ceros, de tal forma que primero lo ordeno de más enfermo a menos enfermo, y a los más enfermos, es decir, a los que tienen los valores de salud más bajitos, vamos a ordenar de menor a mayor. El Y más bajito va a estar arriba, el Y más alto va a estar abajo. Eso lo podemos hacer con dplyr, con un comando que es un verbo que se llama arrange. Y después, la idea es ponerle los unos y los ceros de la siguiente forma. Los 100 primeros le ponemos un 1, en el sentido de que van a... A ver, no. Los 50 primeros le ponemos un 1, los 50 siguientes ceros, los 50 siguientes ceros y los últimos 50 unos, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es con un arrange, coger esos datos completos y ordenarlos de menor a mayor según Y. Aquí mismo, sigamos entubando, ¿no? Esa es la ventaja del dplyr. El arrange va a ser según Y, pero en un orden descendiente. Vamos a ver si hasta aquí está funcionando. Ah, no, pero es que si quiero que tengan salud, muy mala salud, primero, el orden no debe ser descendiente, sino normalito. Quitémosle este dex. Ok, yo sé que aquí funciona con los 100 primeros, pero de pronto mezclé de los 100 en adelante los que no quería mezclar. Pues no, nos va a tocar hacerlo distinto. Vamos a hacerlo distinto para que no haya problemas. Con sesgo de selección voy a copiar todo lo de arriba y voy a cambiar solo las partes en las que asignamos el TR. Y así queda más simétrico. Entonces, desde acá hasta acá, lo copio y lo pego abajo. Pero le cambio la forma en que asignamos esa variable TR. Aquí es donde voy a hacer el arrange. Voy a coger, cuando ya tengo los datos, no le voy a crear todavía el TR. Lo meto en un data frame que se va a llamar datos. A toda esta parte de abajo pongámoslo con sesgo, datos sesgo. Y a datos sesgo, a ese sí le hago el arrange. Solo con las primeras 100 observaciones.
Y esto quiero que me lo herede del original, que sean iguales. Si puse la semilla muy arriba, cuando vuelva a aprender máquinas de números aleatorios no me va a funcionar. Van a salir diferentes. Entonces déjenme ver cómo lo arreglamos acá. Utilizando los generadores de números aleatorios, son solo en dos partes. Ok, esto me debe garantizar ahora sí que tengamos exactamente lo mismo. Vamos a correr todo hasta acá. Entonces lo logramos, vean. Esta primera persona está muriéndose, tiene un indicador de salud de 0,06. Pregunta, ¿será que esa persona tenderá a ir al hospital? Sí. Yo le pondría un T igual a 1 si el tratamiento es ir al hospital. Igual estos que están como con 2, 5, 6, 7, 11. Entonces a los 50 primeros les voy a asignar un 1. Entonces esa parte creo que no va a cambiar en el código. Lo importante era hacer el arrange. Vámonos a la segunda parte que comienza acá. Creemos a datos sesgo una nueva variable que sea mtr, que sea igual, primero con unos y luego con ceros. A ver si eso funciona. No. ¿Cómo era? Primero con uno y luego con ceros. No lo logro. Y así. Ok. Entonces miren que esta forma de hacer la asignación ya no es aleatoria, porque estás haciendo que los valores a priori antes del tratamiento de todas las personas reflejen si fueron elegidas o si no fueron elegidas. Por ejemplo, los que tienen unos Ys muy bajitos están correlacionados con que sí van a recibir el tratamiento. Entonces ahí no hay nada de aleatorio. La idea de hacer muestras aleatorias es que algunos van a tener valores bajitos, algunos van a tener valores medios y algunos van a tener valores bajos al asignar los unos. Pero si al asignar los unos te salen todos con valores bajitos, eso no tuvo nada de aleatorio. Esto que estamos haciendo daña inmediatamente los artes que vamos a calcular en la segunda parte. Y se llama sesgo, introducir un sesgo de selección. Vamos a ver si es cierto que al recalcular todo, esto ahora viene de... No importa que me sobrescriba y que cuando lo meta acá, esto sí no quiero que me sobrescriba. Y en el append sería que coja algo que se llama dato sesgo
que se llama datos CF sesgo. Con ese datos completos sesgo, lo alimento a uno que se llame datos completos sesgo AT. Le hago el group by, le hago el summarize, le hago el min, le hago el AT estimado con sesgo. Y de variable de salida la imprimo. Vamos a compararlas. Vamos a imprimirlas ambas allá abajo. Entonces miren lo que está pasando. El segundo, el que tiene el sesgo, cumplió con todas las reglas del método científico. Fue un experimento, fue una prueba controlada, una prueba clínica. Tenías un grupo de tratamiento y tenías un grupo de control. Y les comparaste grupo de control y les comparaste su variable de respuesta. Y te dio que la diferencia entre los dos grupos era de menos 3,6. Es como si la conclusión ahí es que recibir el tratamiento te empeora la salud en menos 3,6 unidades, en menos 3,6 puntos porcentuales. ¿Sí se entiende esa explicación? Tienes una variable output, variable de respuesta que se llama salud, y estás diciendo que a las personas a las que intervienes mandándolas al hospital le empeoras la salud en un menos 3,6%. No tiene sentido. La razón por la que da eso es porque hay un sesgo de selección, de que no fueron elegidos aleatoriamente las personas a las que ibas a enviar al hospital, sino que partiste de un grupo que ya tenía deteriorado. Ahí volví. Entonces le estaba diciendo que por eso, a pesar de que los procedimientos fueron iguales, la forma en que uno asigna el tratamiento es crucial para obtener y recuperar el verdadero efecto causal. Muy bien, entonces el de arriba que lo hizo aleatorio no tuvo problemas en recuperar el efecto causal que ya conocíamos porque ya nosotros hicimos el proceso generador de datos y que era igual a 5. Es decir, que a la persona que tú trates le mejora la salud en 5 puntos porcentuales. Sin embargo, con una mala elección de a quién vas a asignarle el tratamiento igual a 1, se te daña completamente esa conclusión y no solo no dices el efecto causal verdadero, sino que lo dices en una dirección que no es. Ese es el mensaje de esa parte que entendí, que uno la entiende más haciendo los Monte Carlos y las simulaciones que leyéndola con fórmulas en los libros. Me parece que es más didáctico. Por eso nos tomamos el tiempo de simular todos esos 4 grupos para que quedara más claro. Ese fue el ejercicio 1. Simulamos 4 grupos del modelo de Rubin, cada uno con 50 personas. Le pusimos un valor base de línea base distribuido normal mediamente de desviación estándar 9. Le asignamos solo a los tratados un efecto causal igual a más 5. Le asignamos el tratamiento al 50% de la muestra y no lo hicimos aleatorio, sino que se la dimos a los valores de Y más bajos. Ahí fue en la parte en la que usamos el arrange con dplyr, el verbo arrange. Se escribe arrange. Y luego al hallar los sesgos de selección, nos dio clarísimo que la AT nos lo calculaba bien. Lo segundo que podemos hacer, ok, ahí volvió el internet. Lo segundo que podemos hacer es que le calculamos el ATT a ambas bases de datos. Y vamos a ver que en la de arriba, que no tiene sesgo, el ATE debe ser igual al ATT. Vemos que el ATT es sacar la misma diferencia de medias, pero solo para los tratados. ¿Ok?
Entonces calculémosle al de arriba, que es antes de la línea 48, antes de la línea 39, todo esto de arriba está bien. Y le vamos a calcular el ATT. Entonces, como ya sabemos identificar a los grupos 0T, 00, 1T y 1C, usemos las ecuaciones del ATT. Entonces nos dicen que el ATT es sacarle una media a todos los del grupo Y1T y restarle la media de todos los del grupo Y0T. Entonces la pregunta es cómo podemos reconocer esos grupos en nuestros 4 bloques. Tenemos un bloque del 1 al 50, un bloque del 51 al 100, un tercer bloque del 101 al 150 y el último bloque de 151 a 200. Y ahí están metidas las 4 patas de los contrafactuales. La pregunta es, si queremos calcular ese ATT, ¿dónde está el 1T y dónde está el 0T? Entonces, el 1T, si mal no estoy, son los que están en las observaciones de la 1 a la 50. ¿Ok? Saquemos una media de esas observaciones. Ese 25.9 que me está dando ahí es sacar un promedio del valor de Y para las personas que fueron tratadas y fueron observadas como tratadas. Es súper difícil llegar a no enredarse cuando uno está hablando de eso, pero ahí lo hicimos bien. Le vamos a restar otra media. Menos. Adentro también va a ir Y. Pero las posiciones que voy a poner aquí en este índice, en ese bracket, tienen que reflejarme que sea el grupo 0T. ¿En qué posiciones está el grupo 0T? Tienen que haber sido tratados, pero en un universo paralelo o contrafactual, como si ya no los hubiesen tratado. Esos están en las posiciones 101 a la 150, si mal no estoy. Entonces vean por qué es un ATT. Tenemos, este es el promedio de la salud de las personas tratadas, de las personas que fueron al hospital, ¿cierto? Si tú le restas cuál hubiese sido su salud en caso de no haber ido al hospital, en un universo paralelo en el que no fueron al hospital, te da el efecto causal para ese grupo de personas. Estamos en el subconjunto de personas de la observación 1 a la 50, que fueron las que fueron tratadas. Y eso, al hacerlo en R, nos dice que cuando sí van al hospital, su salud es de 25. Cuando no van al hospital, su salud es de 20. Por lo tanto, ¿qué inferimos? Que hay un efecto causal, un efecto de tratamiento de más 5 por haber ido al hospital solo para ese grupo. Por eso se llama un efecto tratamiento sobre los tratados, un ATT. Cuando los grupos tienen las propiedades que hemos visto de asignación aleatoria, el ATE debe ser igual al ATT. Y así fue. Mírenlo acá. Yo no lo había calculado. Sí. Se llama ATE estimado. Vale 5 y el ATT estimado vale 5. ¿Se entiende la propiedad? ¿Por qué la asignación fue aleatoria? Volvamos a hacer toda esta última parte con el grupo de abajo que tiene el sesgo de selección y veremos cómo se nos cae esa reprisa. Aquí hay que tener cuidado de cambiar otra vez los para que diga sesgo.
Miren que ahora el ATT ya no me da igual al ATE. Comparémoslos. ATE estimado con sesgo. ATT estimado con sesgo. Que ATT. Bueno, esa segunda parte sí me da bien, que el ATT en la parte con sesgo. A ver. Cuando no hay sesgo de selección, el ATE calculado con grupos observados debe ser igual al ATT. Eso es porque el valor esperado de los que tienen el 1 es igual al subconjunto de valores de solo los tratados. Y que el valor esperado de los que tienen el 0 debe ser igual a que solo cojas la partecita de los de control y le saques la media con 0. Bueno, pero cuando hay sesgo de selección, eso nos está afectando mucho. El ATE con sesgo de selección y el ATT con sesgo de selección también dan lo mismo. Dan mal, porque ese no es, pero dan lo mismo. Entonces hay que revisar esa conclusión. Y le voy a copiar el código, que siempre me lo piden. Ahí va. Lo difícil es diferenciar. Usen las últimas versiones, ¿no? Para no enredarse. Entonces, todo esto que acabamos de ver es porque funciona el método de Rubin de selección de asignación aleatoria del tratamiento como garantía para que al final, cuando tú hagas la resta, cuando tú hagas la resta, obtengas y recuperes el ATT verdadero, que como yo simulé